financieros, la caída en el precio del petróleo. Ahí vamos resistiendo. Ayer les comentaba que tenemos finanzas públicas sanas. Eso nos ayuda mucho porque logramos blindarnos. No se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó el país, por primera vez no creció la deuda pública, al contrario, poquito, pero bajó. Creció el monto de las reservas en 10,000 millones de dólares. Para ser exactos, cuando llegamos al gobierno eran 173,000 millones de dólares y ahora son 184,000 millones de dólares. Son 10,500 millones de dólares de reservas adicionales. Tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto en el caso de que tuviésemos problema de ingresos. Es un fondo de 150,000 millones de pesos. Le voy a pedir al secretario de Hacienda que les informe, a ver si es posible hoy, sobre la situación económica, financiera del país. Y resistió nuestro peso, porque estuvo complicado, está todavía complicado, pero ayer fue un mal día. Se afectaron todas las bolsas del mundo, se cayó todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió, aguantó. Y yo espero que se vaya fortaleciendo el peso hacia adelante. Tenemos condiciones para que podamos resistir esta situación de crisis derivada básicamente de los temores fundados e infundados acerca del coronavirus y de las diferencias que se están generando por la producción de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Agradezco la oportunidad de hablar de un tema que se encuentra también con una alta prioridad y que es igual de transmisible y de mucha propagación, que es el miedo y el pánico durante estas contingencias. Es importante hablar de las consecuencias psicológicas que puede generar este estado de contingencia epidemiológica. Bueno, quisiera comenzar primero hablando de ciertos conceptos que es importante poner en la mesa para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de que se puede experimentar consecuencias psicológicas, como puede ser la ansiedad y el miedo. ¿Pero qué es la ansiedad y el miedo? Realmente la ansiedad y el miedo son emociones básicas, son emociones que se producen en nuestro cerebro y que se van a experimentar ante una amenaza. Utilizamos el término de ansiedad generalmente cuando esta amenaza o este peligro no es identificable, en cambio utilizamos el término de miedo cuando esta amenaza o este peligro es identificable. Podemos nosotros decir, esto es lo que me está generando el miedo. En este caso, estamos hablando que el enfrentarnos a una epidemia, por supuesto que esto va a generar en todos, porque es una emoción normal y reactiva, nos puede generar miedo.
Y bueno, ¿por qué se da el miedo y la ansiedad? Bueno, realmente es una reacción que nos va a preparar a todo el organismo a sobrevivir. Y entonces va a generarse desde nuestro sistema nervioso central diversas respuestas a diferentes niveles, niveles fisiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales. ¿Cuáles? Por ejemplo, a nivel fisiológico, cuando uno experimenta miedo o ansiedad, empezamos a sudar un poco más, la frecuencia de nuestro corazón empieza a aumentar, puede aumentar la tensión arterial, y esto es porque esta respuesta nos prepara al cuerpo para una acción de supervivencia. Otro de las respuestas que se da es a nivel cognitivo, es a nivel de nuestros pensamientos, es decir, vamos a pensar en general en ese peligro que nos amenaza. Vamos a enfocar nuestra atención, nuestra memoria, nuestros procesos cognitivos sobre ese estímulo que nos está amenazando. Por supuesto, la parte de la respuesta emocional puede acompañarse con también la generación de otras emociones, por ejemplo, frustración, como por ejemplo tristeza, etcétera, ira, enojo. Y esta respuesta va a dar también un comportamiento, es decir, puede ser un comportamiento de luchar, un comportamiento de huir o un comportamiento como una parálisis, pero que nos lleve a una supervisión. Eso es lo que sucede. ¿Qué va a generar el pánico y el estrés agudo? Hablamos de pánico cuando esta emoción de ansiedad o miedo es extrema. Y obviamente se va a manifestar en respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales de forma extrema o de forma excesiva. Y esto nos puede poner en riesgo para nuestra salud. Por otro lado, el estrés agudo ya estaríamos hablando que es esta respuesta coordinada y que se puede sostener durante varios días, si es que la amenaza aparece varios días, pero que se puede agotar una vez que este estímulo o este peligro se retira y entonces el organismo regresa a la normalidad. Para ponerlo un poquito más específico, vamos a ver unas diferencias entre cursar con miedo y cursar con pánico. El miedo es una reacción normal ante una situación anormal, es decir, si nos enfrentamos a una epidemia, a un sismo, a un desastre natural, estamos hablando de que esas son situaciones anormales, pero es normal que todos tengamos esta reacción. Es una reacción automática, es involuntaria, en general no es que tengamos un control sobre ella. En cambio, la parte del pánico es la forma extrema, es la forma excesiva del miedo. El miedo, como decía, tiene una reacción que es un conjunto de respuestas y van a estar organizadas. ¿Para qué? Para llevarme a una respuesta adaptativa, a una respuesta de supervivencia. Nos prepara para estar alertas, para tener acciones de protección, para poder adaptarnos y, por supuesto, a sobrevivir. Sin embargo, el pánico, en contraste, se puede asociar con otras emociones y las respuestas pueden ser desproporcionadas y pueden ser descontroladas. En el caso del miedo, el miedo nos moviliza a tomar precauciones. Tomar precauciones es normal, está bien, nos ayuda justamente a protegernos y estas pueden ser realizar las acciones saludables, aplicar las medidas de higiene y las medidas preventivas que están recomendadas, a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, a buscar información verificada y sobre todo a comunicar de forma asertiva lo que uno está percibiendo. En cambio y en contraste, el pánico nos lleva a situaciones de riesgo. Puede ser desde conductas de aislamiento y no pedir ayuda hasta todo lo contrario, tener conductas agresivas tanto a uno mismo como a otras personas. La otra que sucede en el pánico es que las personas que empiezan a estar en pánico empiezan a tener una vigilancia obsesiva sobre sus síntomas, es decir, algo que antes experimentaban sin ponerle atención, empiezan a ponerle demasiada atención y empiezan a generar también en sus pensamientos desenlaces catastróficos. También pueden llevarnos a consumo de sustancias, a consumir más tabaco, más alcohol o inclusive algunas sustancias psicoactivas que nos lleven a mayores riesgos o automedicarnos o inclusive a tomar más medicamentos que no estén indicados. Otra de las conductas que también nos puede llevar el pánico es a realizar gastos innecesarios o excesivos. Está bien comprar algunos de los insumos que se recomiendan, pero lo que no es adaptativo es comprar en grandes cantidades o que nos pueda comprometer inclusive la parte financiera. Y por supuesto,
también nos puede llevar a alguna conducta de sobreinformación, es decir, empezamos a tener una búsqueda obsesiva también de información que puede ser no verificada o puede ser información sensacionalista. Algunas de las estrategias que se recomiendan para las personas que puedan estar percibiendo que están siendo víctima de pánico. La primera es admitir que es normal tener miedo. Como decíamos, es una respuesta automática, es involuntaria, no la podemos controlar. Sin embargo, es importante que hagamos una pausa y tratemos de ver en nosotros mismos y tratar de analizar en si estamos cursando y teniendo miedo o realmente estamos teniendo acciones con base en el miedo. Y también es importante analizar, digamos, si ya estamos pasando ese límite entre tener miedo o estamos realmente ya cayendo en una situación de pánico. Si es el caso, es importante realizar un ejercicio que nosotros llamamos como concentrarse en el aquí y en el ahora. Muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a situaciones catastróficas, pero si ponemos una pausa y decir, eso está pasando en mi pensamiento, no está sucediendo, todavía no tengo una prueba confirmatoria, todavía no están mis familiares con algún tipo de infección confirmada, es decir, nos vamos a centrar en la realidad, en la situación que es real. Otra de las cosas que se recomienda es que el tomar las precauciones y seguir las medidas que se recomiendan, eso también puede brindar un alivio y puede disminuir esta sensación de pánico. El buscar información verificada y oficial y, por supuesto, evitar esta información alarmista o sensacionalista. Otra de las estrategias que se recomiendan, no nada más para ansiedad, también para en general todos los temas de salud mental, es mantener una buena higiene del sueño. ¿Qué significa esto? Bueno, buenos hábitos alrededor del dormir, es decir, tener horarios fijos, tratar de mantener el mismo horario. En el momento que yo me dispongo a dormir, tratar de evitar distractores como son el celular, como son luces, tratar de utilizar la cama, o sea, donde nos dormimos, de forma cómoda y sobre todo tratar de evitar algunas otras conductas alrededor del sueño, como evitar algunos estimulantes, cafeína, etcétera, y son medidas que les llamamos higiene del sueño. Otra recomendación es hacer ejercicio y quiero enfatizar que el hacer ejercicio no es una medida que se diga simple y llanamente. Realmente el ejercicio ha demostrado que a nivel químico afecta, digamos, algunos factores protectores neuronales y que eso ayuda en todo lo que son la fisiopatología de algunas enfermedades. Entonces, enfermedades o también en estas reacciones, por ejemplo, la ansiedad. La otra son ejercicios de respiración profunda. La respiración ayuda también a mantener estos parámetros fisiológicos, como decíamos, la taquicardia, la presión, a disminuir estos eventos que nos pueden poner inclusive más ansiosos, respiraciones profundas, pausadas, metódicas. Y la otra es que si nosotros empezamos a sentir que la situación se está yendo de las manos, pues pedir ayuda a nuestros servicios de salud.